Evangelio de Mateo. Vamos a continuar, si el Señor lo permite, revisando el capítulo 21. Debemos tener presente lo que fue la semana pasada. La semana pasada vimos dos aspectos, dos relatos. En particular, uno fue la purificación del templo y por otro lado fue la maldición de la higuera estéril. ¿Por qué es importante tener presente esto? Es porque estos eventos que ocurrieron van a introducir la pregunta que vamos a leer en esta tarde, con la cual se va a ir viendo el desarrollo del encuentro que tuvo el Señor con un grupo de religiosos al día siguiente, al parecer. Y lo cierto es que la semana pasada lo que estábamos viendo es que primeramente el Señor estaba llegando a este sitio que era Betfagé, y en ese punto, que nosotros ya revisamos hace un par de semanas atrás, su nombre significaba casa de la higuera sin madurar, muy probablemente fue donde ocurrió la maldición de esta higuera. Esta higuera que el Evangelio de Marcos nos contribuye, nos señala de que solamente tenía hojas, cuando el Señor se acerca no tenía frutos, y es donde el Señor finalmente termina por maldecirla. ¿Por qué es importante eso? Y era porque eso nos introducía hacia dónde el Señor se estaba trasladando en aquel entonces. El Señor se estaba trasladando a la ciudad de Jerusalén, esta ciudad que estaba tan llena de personas a raíz de la celebración de la Pascua, donde mucha gente iba para cumplir con un mandato, con un rito que tenía su tradición, pero que en el fondo era todo apariencia, al igual que esta higuera que mostraba hojas, pero que no había vida en su interior. De la misma manera, la gente que se había reunido en aquella localidad en aquel momento iban con un deseo de poder celebrar este rito, pero no iban con un deseo genuino de poder hacer la voluntad de Dios. Entonces, teniendo eso en perspectiva, vemos de que el Señor se traslada hasta Jerusalén y llega hasta el templo. Y una vez en el templo, llegando a lo que vimos la semana pasada, como se llama el atrio de los gentiles o el patio de los gentiles, también se conocía, un lugar donde estaba dispuesto para que llegasen los gentiles para poder orar y poder cumplir lo que la Escritura también refería, que el Señor les manifiesta respecto a que iba a ser una casa de oración para todas las naciones. Finalmente los israelitas que habían en aquel entonces lo que habían hecho era tomar este sitio y convertirlo en un punto de transacción. Habían puesto mesones, habían puesto negocios, habían puesto lugares también para hacer cambios monetarios. Y lo cierto es que el Señor ve toda esta realidad y comienza a cambiar todo lo que ellos habían estipulado y habían ordenado. Y ese es más o menos el resumen de lo que fuimos viendo la semana pasada. El Señor toma una decisión que fue bien llamativa ante los ojos de las personas que estaban allí contemplando esto, pero tenía una razón espiritual no menor, y es porque las personas que estaban detrás de todo esto finalmente se estaban escudando en una religión. Podíamos ver cómo es que el Señor, cuando hace referencia al concepto de una casa o una cueva de ladrones, también tenía un sentido incluso geográfico para aquellos días. Veíamos de que la cueva de ladrones en el Israel de aquel entonces era una localidad con muchos montes, con muchos cerros, y estos tenían cavidades, y estas cavidades, estas cuevas, muchas veces eran ocupadas por los ladrones. Luego de cometer un ilícito, de cometer algún delito, iban y se escondían de la justicia en aquel lugar. Evitaban de que las personas llegasen y los temasen y les juzgasen. Entonces se entendía de que esta era una imagen, era una analogía de lo que estaba ocurriendo allí en el templo. Las personas en aquellos días estaban ocultándose en una religión. Veíamos que en aquel entonces vendían animales para ofrecerlos en sacrificio. Los cambistas también hacían negocios y esos negocios generaban mucho ingreso también para los mismos religiosos de aquellos días. Y lo cierto es que las personas que llegaban a aquella localidad compraban un animal ya saltándose todos los requisitos previos de poder tener al animal aparte, de ver de que efectivamente no tuviese ningún defecto, ninguna mancha. Compraban a un animal y lo ofrecían rápidamente. Y veíamos también la semana pasada cómo es que eso es un reflejo de una vida que puede ser muy religiosa incluso hasta nuestros días. Porque veíamos de que las personas en aquel entonces llegaban a esta localidad, compraban, hacían este rito, pero lo hacían casi como con un sentir casi de trámite, como de ir y cumplir rápidamente para poder continuar con lo mío. Y muchas veces nosotros vivimos la cristiandad de esa manera. Les comentaba la semana pasada cómo es que en un contexto de normalidad, cuando nos podíamos reunir, quizá era muy fácil
no me estoy refiriendo al caso local de Cerro Jiménez, pero sí puede ser de que en otros lugares se pueda percibir esta realidad, en donde algunas personas van, se congregan, cantan, oran, muestran una aparente vida de cristiandad, pero que el resto del tiempo su vida afuera no guarda relación con el cambio que ellos han profesado recibir a cambio de la fe en la persona del Señor Jesucristo. Y ese debe ser un tema para exhortarnos, para que nosotros podamos ir revisándonos. ¿Cómo está nuestra verdadera vida de comunión con el Señor? ¿Estamos haciendo esto? ¿Nos estamos amparando en imágenes, en las acciones que nosotros podemos hacer de manera transitoria? ¿O nuestra vida completa en su totalidad, en todos los lugares donde nosotros nos movemos, está reflejando la obra que Cristo ha hecho en nosotros? Entonces, ese es un elemento práctico bien importante que podemos traer a nuestra realidad al día de hoy. Y con todo eso en perspectiva, quería invitarles ya a leer lo que es el capítulo 21, desde el versículo 23. Le quería pedir ahí a Felipe si es que puede proyectar, porfa, y si es que puede también leer la porción. Quería pedirle que leyese desde el 23 hasta el 27, porfa, para poder ir revisando esa parte en esta tarde. Ya, súper. Dice así. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esa autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Gracias, Felipe. Esta porción, que si bien son poquitos versículos, son apenas 5, podemos ir revisándolo en esta tarde, podemos ir desprendiendo algunos elementos bien importantes. El primero de ellos que les quería ir reflejando era el concepto de autoridad. Les comentaba en el resumen cómo es que esta pregunta que le hicieron estas personas al Señor se liga con lo que venía haciendo todo lo previo. Veíamos cómo es que el Señor, al enfrentarse a esta higuera que era estéril, que mostraba solamente hojas, y cómo es que eso guarda relación con la religiosidad de las personas de aquellos días, podemos verla ligada con esta pregunta, particularmente porque vemos que al Señor se le aproximan los principales sacerdotes y los ancianos. Si no me equivoco, es el Evangelio de Marcos y también Lucas, que complementan e indican que aparte de estos dos grupos de personas también se le acercan los escribas y le preguntan al Señor respecto a su autoridad. ¿Con qué autoridad haces estas cosas y quién te ha dado esta autoridad? Es un elemento bien importante a considerar porque en aquellos días la autoridad para la élite religiosa era algo sumamente importante. Si ellos no se mostraban como superiores al resto, no tenían nada, no tenían a qué aferrarse. Su justicia propia delante de Dios era alcanzada mediante el- la superación, por llamarlo de una manera, de los parámetros en contraste con los demás ciudadanos. Si es que los demás ciudadanos iban al templo en determinadas ocasiones, bueno, la élite religiosa iba mucho más. Si es que ellos ayunaban en determinados momentos, bueno, nosotros ayunamos más todavía. Podemos ayunar incluso 2 veces a la semana. Ellos ofrendaban mucho, amaban el orar en público y su autoridad, su propia justicia estaba centrada allí en las obras que ellos podían ir demostrando. Y lo cierto es que cuando llega el Señor y comienza a demostrar de que su autoridad es distinta a lo que ellos estaban mostrando constantemente, porque ellos estaban centrados en la autojustificación, vemos que el Señor, con una autoridad que ellos no conocían, llama al orden dentro del templo, hace señales que eran milagrosas, y no solamente esto, sino que también enseña la palabra en el templo. En el mismo Evangelio de Lucas nos refiere de que el Señor estaba predicando el Evangelio. Y lo cierto es que esto llama la atención. Y ellos hacen esta pregunta, pero hacen esta pregunta no con una intencionalidad
para buscar la respuesta que el Señor les podría dar. Ellos hacen esta pregunta para tentar y hacer de que el Señor diese una respuesta con la cual ellos tomar al Señor y poder enjuiciarlo y finalmente poder quitarlo de la ecuación, quitarlo del mapa. Ellos no querían saber si es que el Señor verdaderamente hacía estas cosas con autoridad para ellos someterse a dicha autoridad del Señor. Lo que ellos estaban buscando es que el Señor reconociese de que Él era el Hijo de Dios, como lo había hecho anteriormente, y de esta manera poder acusarlo frente a todos de que había blasfemado. Ese era muy probablemente el propósito que tenían estas personas. ¿Por qué se acercan los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas a hacerle esta consulta? Es porque ellos también veían puesto en jaque su propia autoridad. Un hermano que hablaba respecto a esta porción planteaba de que muy probablemente este grupo de personas constituía lo que en aquellos días se conocía como el Sanedrín, ese grupo de sabios, de entendidos, de eruditos que se sentaba para tomar las decisiones, para juzgar al pueblo de Israel. Y se acercaban con esta inquietud. Y esto es algo llamativo porque buscan tentar al Señor y el Señor pudiendo cortar dicha intervención de manera inmediata, el Señor les hace una pregunta también a este grupo, pero es una pregunta también para que ellos puedan reflexionar y darse cuenta de una realidad mucho más profunda. El Señor les pregunta respecto a la autoridad del bautismo de Juan el Bautista. Y les pregunta en el versículo 25, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí. Y eso es llamativo porque cuando leí esta porción, trataba de imaginarme un poco cómo fue esa dinámica, cómo se dio ese encuentro. Y algo me hace pensar de que estas personas se daban cuenta de que se habían encontrado en un punto, en una encrucijada, en un punto de jaque, no podían responder libremente, porque sabían que si respondían que Juan había bautizado sin ser un profeta, el pueblo se les iba a venir encima y ellos iban a ser finalmente señalados como blasfemos por estar desacreditando una obra que era de Dios. Pero si decían de que Juan el Bautista había hecho esta obra por autorización del cielo, ellos también iban a verse afectados en su acusación hacia el Señor. Algo que estaba revisando era que en el Evangelio de Juan, quería ir leyendo al menos esa porción para tener un poco más claro, en el capítulo 1 de Juan, en el versículo 24, acá podemos ver lo que era el comienzo del ministerio de Juan el Bautista, ahí mientras Felipe lo busca, porfa, 1:24. Ahí. Nos dice la escritura de que Juan se encontraba bautizando y se le acercaron un grupo de los enviados de los fariseos, o sea, de la religiosa, para saber por qué Juan estaba haciendo estas cosas. Y le preguntan y dicen, ¿por qué pues bautizas si no eres ni el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Dice que Juan le respondió diciendo, yo bautizo con aguas, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Un poquito más abajo también hay una porción en el versículo 29 y también en el 34. El 29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y el versículo 34 dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Por lo tanto, lo que podemos ver en esta porción que hemos revisado de Juan y cómo se conecta con la pregunta que el Señor hizo, es porque el ministerio de Juan estaba ligado directamente con el ministerio del Señor. Si los fariseos, si los principales sacerdotes, si los ancianos, si los escribas desmentían o contradecían el carácter del ministerio de Juan, también iban a estar contradiciendo el carácter del ministerio del Señor. Pero si confirmaban que el ministerio de Juan el Bautista provenía del cielo, también iban a confirmar lo que era el ministerio público del Señor. Entonces, ese elemento los pone en jaque. ¿Y cuál es la respuesta que finalmente dan ellos? Y es que ellos no sabían. Le responden al Señor, no sabemos de dónde es ese ministerio de Juan el Bautista. Y finalmente, con esto al menos quiero ya cerrar mi intervención, la respuesta que le da el Señor es alarmante, al menos cuando yo lo leía me llamaba mucho la atención. Ellos le dicen, no sabemos, el Señor le dice, yo tampoco
Os digo con qué autoridad hago estas cosas. Y ese punto, como les comentaba, tratando de imaginar un poco lo que fue ese escenario, me imaginaba esa conversación es cuando el Señor le pone el punto final, es como, si ustedes no son capaces de responder, bueno, hasta acá llega la conversación y yo no les digo más y punto. Y lo veíamos en parte la semana pasada, cómo es que, si bien Dios es misericordioso, puede extender de su misericordia constantemente, de hecho la Escritura nos lo refiere, que nuevas son cada mañana su misericordia y grande su fidelidad, también hay un día destinado para el juicio, en donde el Señor ya no va a continuar extendiendo de su misericordia. Y eso es un elemento que creo que muchas veces nosotros tendemos a olvidar y podemos llegar a vivir una vida cristiana muy liviana o muchas veces sin pensar en las consecuencias de nuestros actos. Lo cierto es que hay también una consecuencia, hay un término. De la misma manera que lo hubo con la higuera, cuando el Señor la maldice, finalmente esa higuera se termina por secar. Hay un punto de culminación, hay un punto de término. Y eso es un llamado también para quienes ya hemos creído, de poder utilizar bien el tiempo, de poder escudriñar las escrituras, pero también aún más importante para aquellas personas que aún no han entregado su vida a Cristo. No va a haber tiempo ilimitado, no va a haber quizás un mañana. Por eso es que el llamado del Evangelio siempre es para entregar su vida ahora, en este momento. Y con eso al menos quería terminar mi intervención. Ahí dejo para que otros hermanos puedan ir aportando respecto a esta porción que tiene hartos elementos también para seguir contemplando. Em, a mí me llamaba la atención en los versículos que leíamos, justamente lo que mencionaba Felipe al final. em, es interesante cómo los sacerdotes y los ancianos del pueblo em, se acercan al Señor Jesús para, con el fin de prenderle, de tomarle, con el fin de hacerlo decir algo para que ellos puedan tomarlo y puedan ponerlo prisionero o puedan tomar alguna decisión sobre él como principales del pueblo. Em, y me llama la atención cómo Jesús responde ante las preguntas de ellos, porque el Señor Jesús coloca a Juan y, y al poner a Juan en la conversación, em, pone una persona que tenía el cariño, por así decirlo, del pueblo, em, por una parte, y eh, también los coloca en ambas caras de la moneda, en ambas caras de la respuesta posible. Porque dice, si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo. Em, por así decirlo, el Señor coloca un personaje que, que tenía el cariño de la gente, el cariño del pueblo. La gente le conocía, la gente le quería también. Porque decía, porque todos tienen a Juan por profeta y creían en la autoridad de lo que Juan decía. Eso es muy llamativo. Creo que en ese momento, en realidad, al Señor Jesús no, no le creían realmente, em, porque si el Señor Jesús respondiese él por sí mismo de dónde viene su autoridad hacia esas personas, le tomarían por pagano. Em, pero sin embargo, al mencionar a Juan, em, sí hay un diálogo que es interesante de ver, porque, porque a Juan el pueblo le quería. Y es interesante que acá los sacerdotes y los ancianos mencionan que temen al pueblo y le mencionan al Señor que le temen al pueblo. Em, Pensaba en esta palabra porque creo que el temor a Dios es parte de nuestra vida en, en cómo nos conducimos en la vida. Em, Ante todas las cosas que hacemos, sabemos que hay un Dios que
es omnipresente y que todo lo sabe y es omnisciente y tenemos temor al Señor también porque Él es un ser mucho más superior que nosotros y que sabe todas las cosas y que tiene también propósito eterno. Y conocemos lo que es el temor al Señor, pero estos hombres no tienen ese temor, po. De hecho, tienen más temor al pueblo em, que de hacerle una pregunta juiciosa al Señor, que del ser, por así decirlo, em, em, como poner el dedo en la llaga, por así decirlo, o ser como juicioso ante las cosas que realizaba el Señor o que decía el Señor. Demuestran más temor al pueblo. Em, y finalmente, creo que ante tal ceguera de estos hombres, de los sacerdotes y los ancianos, el Señor no entra a más diálogo, em, porque dice luego que Él les dijo, tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. El Señor no se detiene a explicar con qué autoridad hacía estas cosas. No se detiene a explicar tampoco desde dónde viene su poder, desde dónde vienen sus fuerzas. Él no se detiene a explicar qué Él le envió. Él no los trata de persuadir. Él solamente em, calla su boca y continúa con lo suyo. Y eso también es interesante porque el Señor hace un llamado y eso es algo que nosotros sabemos y el Señor nos ha hecho un llamado a cada uno de nosotros. Pero, pero acá este pueblo estaba mostrando no desear al Señor, se está demostrando ajeno al Señor. Los sacerdotes y los ancianos se demostraban completamente desconocedores de Él. Y también, y no solamente ajenos, sino que opositores de lo que el Señor hacía. Y eso, como que hay hartos puntos que me parecen como interesantes. También lo que mencionaba Felipe del bautismo de Juan, también era un punto que me parece llamativo porque generalmente no sabría cómo decir de dónde era finalmente, pero, pero sí sabemos que al final la gloria que se da acá y de dónde proviene es del cielo y la gloria que se le da es al Señor solamente. Vemos cómo Juan también le da la gloria al Señor acá. Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aunque él bautizaba a las personas, él también le da la gloria a Dios. Y él de hecho no se siente digno de bautizar al Señor Jesucristo. Él de hecho decía que él debía ser bautizado. Pero, pero finalmente este también es un acontecimiento en el que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo también se ven en ese momento y se ve la comunión de la deidad también, de la Trinidad. Pero Felipe, te quería pedir si podías mostrar la porción de Mateo, por favor, de Mateo 21. Habiendo elementos que me llamaban la atención mientras Felipe estaba refiriendo sobre este pasaje. Uno de esos era el hecho de que este grupo de religiosos tenían temor por el pueblo. Era algo que al menos lo había pasado un poco por alto. Y es llamativo porque estaba meditando en cómo es que el seguir verdaderamente a Cristo hay un costo. Hay un costo en cuanto a la aceptación que podemos tener de las demás personas. Claro que en este caso, si bien era a lo mejor opuesto, porque si ellos decían de que el ministerio de Juan el Bautista y por lo tanto del Señor era algo mundano, la gente se le iba a venir encima. Hoy en día pareciera ser de que es contrario. Si nosotros afirmamos de que Cristo, de que el Señor Jesucristo vino a este mundo, que murió en una cruz y que resucitó, y aseveramos de que Él es el camino para llegar a Dios y que es la única forma de salvación, hoy en día pareciera ser de que la gente
también está con esta misma reacción. Podemos decir, bueno, tememos la respuesta y muchas veces creo que operamos en el mundo bajo ese sentimiento, bajo ese sentir. Muchas veces, y creo que nos ha pasado a todos en una u otra medida, hemos quizá omitido, hemos tratado de tomar distancia, hemos hecho, por ejemplo, que en determinados contextos no nos vean tan ligados como a la cristiandad, porque eso puede ser a lo mejor un escenario más complejo para poder desenvolvernos, para poder movernos, o para evitar quizás bromas o molestias. Lo cierto es que eso se ha visto en reiterados momentos, en reiteradas situaciones, en las distintas personas. Y lo cierto es que muchas veces las personas se mueven con eso, con un temor. Pero lo cierto es que hay un costo. Cuando nosotros seguimos a la persona del Señor Jesucristo, y la Escritura también nos lo refiere de esa manera, el costo es dejar la vida completamente. Por algo el Señor nos llama a llevar la cruz, a seguirle verdaderamente dejando todo atrás. También el Señor lo refería, por ejemplo, cuando algunos discípulos le dicen, deja que vaya a enterrar a mi muerto, deja que vaya a hacer ciertos negocios. Lo cierto es que hay que dejar todo, con todo lo que eso implique, con todos los costos atrás, y seguirle a Él, verdaderamente seguirle a Él. Ahora, el segundo punto que también llamaba mucho mi atención y que creo que lo habíamos planteado de manera más superficial, era la pregunta que hicieron los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas del Señor respecto a la autoridad, porque si bien vimos el elemento de la autoridad que ellos gozaban a nivel social, ya la élite religiosa de aquellos días gozaban de una autoridad en donde podían dictaminar ciertas sentencias, por ejemplo, hacia los judíos cuando cometían infracciones o alguna situación era más compleja. Pero por otro lado, esta pregunta reviste una cualidad espiritual no menor, porque cada persona en el mundo debe preguntarse verdaderamente quién es la persona del Señor Jesucristo en base a esta pregunta. Porque si yo empiezo a analizar quién es la persona del Señor Jesucristo, cuál es su autoridad, y se la atribuyo a un carácter sobrehumano, si yo leo la Escritura y concluyo finalmente de que el Señor era una persona con capacidades sobrehumanas solamente, y que por eso podía hacer milagros, pero no entiendo que su autoridad venía desde los mismos cielos, finalmente la comprensión que puedo hacer de la obra redentora de Cristo va a ser limitada. Lo cierto es que nosotros debemos tener puesta la vista en esto. El Señor, todas las manifestaciones que hizo, las hizo para finalmente apuntarnos a su verdadera naturaleza, de dónde es que Él provenía y finalmente con quién Él estaba en una estrecha comunión. La Escritura también en otras porciones nos menciona cuando el Señor en oración habla con el Padre y refiere esta comunión íntima y cercana que existía entre ambos, y cómo es que el Padre le ha dado la autoridad sobre todas las cosas. Entonces, esa pregunta nosotros también debemos hacérnosla y también podemos hacérselas a las personas que pueden llegar a simpatizar respecto a la obra del Evangelio. ¿Quién es verdaderamente la persona del Señor Jesucristo? ¿Cuál es la autoridad que tú le ves a la persona del Señor Jesucristo en tu vida, en lo que te rodea, en aquellas cosas que están finalmente sucediendo? Porque también puede darse el caso de que las personas finalmente piensen que el Señor tiene una autoridad limitada o una autoridad que solamente estaba comprendida en el primer siglo, en el Israel de aquel entonces, pero que su autoridad no llega hasta el día de hoy. Hay personas quizás con una visión más moderna, que me refiero desde la óptica de comprensión del entorno y cómo se suceden las sociedades, una visión de modernidad o de posmodernidad en donde está la comprensión de que todo es relativo, en donde empiezan a decir, bueno, a lo mejor la cristiandad fue importante antes, pero hoy en día ya todo es relativo, ya no importa. Lo cierto es que no, la autoridad de Cristo era tan importante en aquellos días y sigue siendo igualmente importante, porque finalmente entendemos que Cristo es quien sostiene todas las cosas con el poder de su palabra, como también nos lo refiere su escritura. Entonces, esta pregunta, si bien estas personas se la habían hecho al Señor de una manera más trivial para poder enjuiciarle, para tener argumentos a los cuales echar mano, lo cierto es que esta pregunta también era bastante pertinente para que nosotros la podamos emplear hasta el día de hoy y nosotros también poder hacerla, verdaderamente preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué autoridad tiene el Señor en mi vida? ¿Qué autoridad tiene el Señor en las cosas que ocurren a mi alrededor? Y finalmente, ¿quién le ha dado esta autoridad? Nosotros sabemos de que el Señor, a diferencia de otras sectas, el Señor no fue una creación de parte de Dios. El Señor no es alguien más pequeño en autoridad que Dios, es Dios mismo encarnado. Y esa es una diferencia sustancial. Sabemos de que el Padre le dio toda autoridad.
que el Señor es el reflejo de su gloria. Y eso es algo que no todas las personas logran tener presente, que no todas las personas saben, que no todas las personas viven. Nosotros podemos vivir con esa plena certidumbre de fe, sabiendo de que el Señor Jesucristo tiene toda la autoridad porque el Padre se la ha dado y Él es Dios que se encarnó en este mundo. Al menos eso eran algunos elementos que quería transmitir. Nos quedan unos pocos minutos, por si es que hay algún hermano que quiera comentar, preguntar también. También he recibido esa instancia para poder ir terminando quizás con esta porción y las próximas semanas ir revisando lo que continúa de esta parte del relato del ministerio público del Señor. Hola Felipe, quería comentar algo que estaba pensando también acerca de, bueno, yo soy el pato por si acaso, dice Felipe, pero ahora intercambiamos, porque ya que se está hablando acerca de la autoridad en ese momento, era algo, era algo súper importante y a mí, no sé si a ustedes les parece lo mismo, pero a mí me parece que el Señor, con esa muestra de sabiduría, es como que da una evidencia de esa autoridad, porque él estaba hablando con, como tú decías, con miembros probablemente del Sanedrín, no, autoridad no solamente religiosa, sino que también política, que eran destacadas en sus conocimientos y en su oratoria, en su capacidad de debatir, de discutir y de gobernar. Y, y el Señor les deja en claro que de una manera magistral y tremendamente inteligente la autoridad que él tenía. Eh, en su intento de avergonzarlo o de conspirar contra él en ese momento, tuvieron que retirarse vencidos, por así decirlo. Y a mí me llama la atención la sabiduría del Señor en ese momento, desplegada así de manera magistral. Eh, porque uno a veces tiene ciertos debates o discusiones y las buenas ideas se le ocurren como 2 días después de que fue la discusión. Pero en el momento no se nos ocurre qué decir. Pero el Señor con una sabiduría veloz y con habilidad los vence, por así decirlo. Y, y bueno, personalmente yo veo que el Señor demuestra autoridad, demuestra que habla con autoridad y que habla con sabiduría, eh, que ningún otro hombre en ese momento ni en el mundo ha tenido. Eso. Súper, sí, de hecho, quizás ya el último comentario relativo también a lo que señalaba el Pato. Un hermano señalaba de que a lo largo de la escritura del ministerio público del Señor, en ningún momento vemos que el Señor quede sorprendido, por ejemplo, por alguna pregunta o alguna situación que le pilla como de improviso. El Señor siempre está en un perfecto control de todas las circunstancias, incluso de esos momentos que parecían ser como ya sumamente críticos. El Señor estaba controlando todo. Podemos, por ejemplo, recordar rápidamente en la alimentación de los 4.000, de los 5.000, escenarios sumamente críticos en donde los discípulos estaban angustiados sabiendo cómo poder suplir de alimento. El Señor estaba perfectamente tranquilo porque sabía cuál iba a ser el proceder respecto a ello. Cuando se le acercaban con preguntas para tentarle, el Señor daba la respuesta oportuna. Y vemos de que su propósito finalmente se termina por cumplir. No hay pregunta, no hay mala intención de parte de alguna figura a lo largo de los evangelios que pueda hacer cambiar al Señor de su destino. Vemos que incluso cuando Judas confabula todo este plan para poder entregarle, aún así el Señor estaba en un perfecto control. Sabía efectivamente qué es lo que iba a ocurrir. Incluso cuando estaba orando en Getsemaní y va ya a despertar a los discípulos que tenían sus ojos cargados con sueños, el Señor les indica con calma, vamos, que viene el que me entrega.
Entonces, eso es llamativo. Y ahí concuerdo con lo que señalaba el Pato, porque verdaderamente su respuesta, tanto verbal como también lo que hemos visto en otros pasajes de la Escritura, en donde el Señor está con calma, incluso en la tempestad en una barca, en donde Él logra dormir, podemos ver su autoridad, tanto en la naturaleza, tanto en las personas, como en toda situación que Él finalmente tiene que afrontar. Y eso, insisto, es una postura que a mí me gusta mucho traer desde los evangelios y de la escritura en general. Si nosotros traemos eso para nuestra vida en el día de hoy, ¿qué nos queda? Eso es lo importante también ir preguntándonos, ¿qué nos queda respecto a saber de que el Señor tiene autoridad en todas las cosas? Y que el Señor también tiene autoridad en el día de hoy, tiene autoridad sobre mi vida, que el Señor no se va a ver sorprendido cuando yo esté atravesando un momento difícil, que yo puedo ir delante de Él en oración y el Señor no se va a ver afectado o sorprendido por lo que yo le pueda estar comentando, por alguna situación difícil, porque el Señor la sabe, el Señor la conoce y de igual manera el Señor nos insta a que podamos orar constantemente y sin cesar, llevándole aquellas cargas, aquellas peticiones de nuestro corazón delante de Él. Al menos esa era la idea con la que quería que pudiésemos terminar en esta reunión. Y para finalizar, le quería pedir ahí al Pato, si está al lado, ¿no? Para que pueda orar. Ya, oremos. Padre Celestial, gracias te damos nuevamente porque tu Espíritu ha compartido, ha enseñado en esta tarde esta tremenda lección, porque has permitido que podamos entender una parte de ella. Sabemos que tu escritura es profunda, es eterna y que también es un milagro que podamos, personas tan limitadas y tan aferradas a las cosas de este mundo, llegar a comprender algo de ella. Gracias porque tu espíritu en nosotros nos guía, nos aclara nuestra mente y nos permite entender estas lecciones, Señor. Ayúdanos a confiar en la autoridad del Señor, a seguirle a Él, quien es abundante en sabiduría, y también pedirle sabiduría para que podamos afrontar también con la autoridad que proviene de arriba los desafíos y las pruebas que tenemos en este mundo. Padre, rogamos por cada hermano, cada familia representada, por quienes a lo mejor nos han podido conectar, también por los niños de la escuela dominical que están escuchando domingo por medio la palabra, y por sus hogares también, Señor, que los cuide y los guarde de todo mal. Te lo agradecemos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.